Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Bar Baktas y Yağmur Yüksel están reavivando su relación? Las imágenes filtradas desde el set han encendido todas las alarmas y los rumores no dejan de crecer. Lo que parecía ser simplemente una nueva colaboración profesional entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel se ha transformado en el centro de atención mediática tras la filtración de varias imágenes desde el set de grabación. Estas fotografías, que comenzaron a circular en redes sociales desde tempranas horas de la mañana, muestran a la pareja en actitudes que muchos han catalogado como demasiado cercanas para tratarse solo de compañeros de trabajo. Abrazos espontáneos entre escenas, miradas prolongadas y risas que no parecían estar en el guión. Todo ha generado una ola de comentarios entre fans y medios. Uno de los técnicos que trabaja en el equipo de producción del nuevo proyecto, que prefiere mantenerse en el anonimato, confesó, lo que se ve entre ellos no es actuación. Hay una complicidad que salta a la vista. A veces siguen conversando incluso cuando las cámaras ya están apagadas y se nota que hay algo más allá de lo profesional. Pero lo que realmente encendió la chispa fue una escena detrás de cámaras donde Bar, sin saber que estaba siendo grabado, se acercó a Yağmur y le acomodó con delicadeza un mechón de cabello mientras le decía en tono suave: "Así estás aún más hermosa". Ese fragmento de video, de apenas 6 segundos, fue suficiente para que miles de fans comenzaran a preguntarse, ¿estamos siendo testigos de una reconciliación? Como era de esperarse, las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, el hashtag con sus nombres juntos se volvió tendencia. Algunos usuarios expresaron su emoción con frases como "siempre supe que el amor no se había terminado", o "esto ya no parece ficción, esto es real". Otros, sin embargo, pidieron cautela y recordaron que ambos actores son profesionales y que este tipo de gestos podrían formar parte de su dinámica artística. En medio de esta avalancha de comentarios, ni Bar ni Yağmur habían emitido declaraciones oficiales. Hasta que, finalmente, esta tarde, Yağmur Yüksel decidió compartir una historia en su perfil personal de redes, donde aparece una imagen del atardecer con un texto que decía: "A veces, lo que se rompe vuelve a unirse con más fuerza". La frase, aunque ambigua, fue tomada por muchos como una confirmación indirecta de que algo está sucediendo entre ellos. Horas después, fue el turno de Bar. En una entrevista breve concedida en la salida del set, los periodistas le preguntaron directamente: ¿hay algo más que amistad entre tú y Yağmur? El actor, sonriendo levemente y sin entrar en demasiados detalles, respondió: "La vida siempre sorprende. Estoy agradecido por este reencuentro, tanto profesional como personal". Las palabras personal y reencuentro bastaron para que los rumores se multiplicaran. Y es que no podemos olvidar que Bar y Yağmur compartieron una historia sentimental en el pasado que, aunque breve, dejó huella tanto en ellos como en sus seguidores. Su ruptura fue discreta, sin escándalos ni comunicados formales, pero siempre se habló de una conexión especial entre ambos que, según personas cercanas, nunca llegó a apagarse del todo. De hecho, una de las estilistas del set, que ha trabajado con ambos durante esta nueva producción, reveló en privado a un medio digital: "Lo que hay entre ellos es una energía muy difícil de disimular. Ya no se trata solo de química actoral, sino de una conexión emocional que flota en el aire. Se miran de una forma que hace pensar que nunca se dejaron de querer". Lo más impactante ocurrió durante una jornada nocturna de rodaje. La escena que grababan era particularmente intensa, una discusión emocional entre sus personajes, y sin embargo, cuando se gritó "corte", ambos actores permanecieron en sus posiciones, mirándose fijamente por varios segundos más. Un silencio se apoderó del set. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento que parecía suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando Yağmur rompió la tensión con una frase que solo algunos oyeron: "¿Recuerdas cuando éramos nosotros los que discutíamos así, y luego terminábamos riendo?". Bar soltó una risa leve, la tomó de la mano, y le respondió: "Y decíamos que éramos una historia sin final escrito". Este intercambio, aunque breve y espontáneo, fue suficiente para que parte del equipo técnico comenzara a hablar de un reencuentro emocional en progreso. Y es que hay algo innegable: los dos actores parecen estar atravesando una etapa de acercamiento que ha traspasado los límites del guión. En los días siguientes, nuevas imágenes se sumaron a la polémica. Una de ellas mostró a la pareja saliendo juntos de una cafetería cercana al set, riendo y caminando muy cerca uno del otro.
Otra fotografía capturó el momento en que ambos entraban al mismo vehículo, alejándose del lugar sin hacer comentarios a los reporteros que los esperaban en la entrada. Aunque estas acciones podrían justificarse como compañerismo, los gestos, las sonrisas y la forma en que se buscan mutuamente con la mirada hacen pensar en algo mucho más profundo. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una entrevista promocional organizada por la producción. Ambos actores compartieron sofá, y cuando les preguntaron sobre la química entre sus personajes, Barr respondió, la química no se fuerza, simplemente está o no está. Y en este caso, siempre ha estado. Jamur, por su parte, añadió, hay historias que se escriben 2 veces. Y a veces, la segunda vez es más sincera. Las palabras resonaron como una confesión velada. Los fans, atentos a cada gesto y cada declaración, comenzaron a crear teorías sobre lo que realmente ocurre fuera de cámaras. Algunos recordaron que, tras su separación, ambos evitaron coincidir en eventos públicos y entrevistas. Por eso, este reencuentro tan cercano y lleno de guiños emocionales resulta aún más significativo. Un detalle que no pasó desapercibido fue el anillo que Jamur llevaba durante la última sesión de fotos del proyecto. Aunque no es un anillo de compromiso, los seguidores más observadores señalaron que se trata de la misma joya que Barr le habría regalado durante su relación pasada. Esto, sumado a los mensajes crípticos en sus redes, ha alimentado aún más las esperanzas de quienes desean verlos juntos nuevamente. Como si todo esto no fuera suficiente, en una reciente transmisión en vivo organizada por la producción para promocionar la serie, un momento inesperado desató suspiros entre los espectadores. Mientras Barr hablaba sobre las dificultades del rodaje, Jamur lo miraba atentamente. En un instante, sin que nadie lo esperara, él se giró hacia ella y dijo, gracias por volver a cruzarte en mi camino. La actriz, visiblemente emocionada, respondió con una sonrisa y un simple, nunca me fui del todo. Las redes, nuevamente, estallaron. Comentarios como, esto ya es una novela dentro de la novela, o, que lo confirmen ya, inundaron los chats en vivo. Incluso algunos medios comenzaron a especular con una posible entrevista conjunta en la que podrían hablar abiertamente sobre su situación sentimental. Por ahora, ni Barr ni Jamur han confirmado nada de manera directa. Pero sus gestos, sus palabras, y sobre todo esa forma de mirarse que solo tienen quienes han compartido algo profundo, parecen hablar por ellos. Tal vez, como escribió Jamur en su historia, lo que se rompe, puede volver a unirse y ser más fuerte que antes. Seguiremos atentos a esta historia que, como toda buena novela romántica, parece tener aún muchos capítulos por delante. ¿Será este el renacer de un amor que nunca murió? ¿O solo una ilusión alimentada por la nostalgia y los recuerdos? El tiempo, y quizás un beso inesperado frente a las cámaras, nos dará la respuesta. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Barr y Jamur están dándose una segunda oportunidad en el amor? ¿O todo esto es solo una estrategia de promoción para su nuevo proyecto? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video.